Imágenes que estamos observando de la conclusión precisamente de esta conferencia de prensa del presidente Jimmy Morales respecto a la decisión del gobierno de Guatemala de finalizar 9 meses antes ese acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad, afirmando que también ya se hizo el aviso de manera formal. Las imágenes que observaremos en unos instantes de la canciller Sandra Jovel en Naciones Unidas, donde se estaba haciendo el aviso formal de la solicitud del gobierno guatemalteco de concluir con este acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad y con Naciones Unidas al respecto de este tema. Ya incluso hay una postura oficial por parte del secretario general de Naciones Unidas, donde se confirma precisamente esta reunión que se realizó esta tarde con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien le presentó una carta informando a Naciones Unidas de la intención del gobierno guatemalteco de rescindir el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en las siguientes 24 horas. La respuesta por parte de Naciones Unidas por el momento es la siguiente. El secretario general rechaza enérgicamente el contenido de la carta presentada por el gobierno de Guatemala. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala a varios niveles durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El mandato de la comisión, según declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mandato de la comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019 como se tenía previsto. Hasta esta fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo. Reiteramos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha dado una muestra de la reacción tras esta carta que presentó el gobierno de Guatemala, donde solicitaba rescindir el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en las siguientes 24 horas. Imágenes precisamente de la canciller Sandra Jovel. Con este acuerdo, pues el secretario general Antonio Guterres ha generado ya reacciones y el rechazo enérgico del contenido de esta carta. Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala a varios niveles durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG. El mandato entonces de la comisión finalizará no en 24 horas, sino que el próximo 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, afirma Naciones Unidas, esperan que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo. El secretario general espera que el gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal, tanto internacional como nacional de la CICIG. El secretario general reitera la importante contribución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto es parte de lo que se genera a esta hora, reacciones ya oficiales al respecto de esta solicitud del gobierno de Guatemala de finalizar con el mandato de la Comisión Internacional en nuestro país en las próximas 24 horas. Estamos ya a las 18 horas con 14 minutos, estamos ya en el horario de la emisión de Noticiero Guatevisión de las 18 horas. Hemos venido informando a partir de las 4 de la tarde tras esta primera conferencia de la canciller Sandra Jovel y luego esta conferencia de prensa del presidente Jimmy Morales, donde incluso llevó a familias que aparentemente y utilizando el mismo discurso de la canciller Sandra Jovel, la CICIG ha estado afectando a guatemaltecos y violándole los derechos a guatemaltecos y también a extranjeros. Ya hay reacciones y les damos la bienvenida a ustedes si recientemente nos están sintonizando a esta transmisión ininterrumpida de Noticiero Guatevisión tras esta decisión del gobierno de Guatemala de finalizar de manera anticipada este acuerdo del mandato de la CICIG. También ya está la reacción de Naciones Unidas de que no se respetará esta solicitud del gobierno de Guatemala, sino que aplicará el cierre de este mandato y el cierre del acuerdo que está contemplado para el 3 de septiembre de 2019. Reacciones en las calles. Vamos de inmediato con nuestro compañero Alberto Cardona, que nos pone al tanto
tras finalizar esta conferencia de prensa del presidente Morales. Alberto, buenas noches ya, adelante con la información. Gracias, William. Muy buenas noches. Pues nos encontramos ya ubicados acá en las afueras de la CICIG con José Gutiérrez en cámara, donde les podemos comentar que a esta hora de la noche hemos podido observar retirándose de este portón de color negro frente a las instalaciones acá de CICIG en el numeral 6-75, acá en la zona 14, varias camionetas que se han retirado, y también hemos podido observar también camionetas que han ingresado a este sector. También nadie de CICIG pues ha querido brindar algún tipo de información, solo se observan agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran resguardando acá la seguridad. Son 4 los elementos de la Policía Nacional Civil, 2 en el interior de CICIG y 2 afuera. Como ustedes están observando, hay una autopatrulla de la PNC ubicada en este sector, pero un dato importante y curioso que les queremos dar a conocer es que al momento que circulan pues algunos vehículos por esta área, gritan, algunos de ellos disminuyen la velocidad y los pilotos y los copilotos pues gritan fuera CICIG, es lo que se ha escuchado por parte de algunos pilotos que circulan ya a esta hora de la tarde noche acá en el sector de la zona 14. Se tenía contemplado, según lo que habían recibido la información los agentes de la Policía Nacional Civil, pues de una manifestación pacífica que se iba a hacer presente en este sector. Se desconocía si eran grupos de la sociedad civil o eran personas en contra que están en contra del mandato de CICIG. Todo transcurre con normalidad en esta área. Como repito, se han podido observar pues algunos vehículos, algunas camionetas con vidrios polarizados. No sabemos si en su interior quiénes conducen o a quiénes trasladan. Lo que sí les podemos comentar es que hemos podido contabilizar casi 9 camionetas que han salido y 3 que han ingresado. También la presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil pues se ha hecho efectiva a esta hora de la noche por alguna información que manejan ya las fuerzas de seguridad sobre algunas manifestaciones pacíficas que se han registrado pues en el año 2018 y también a principios de este año en los alrededores de CICIG. También les podemos comentar que dentro de la información que manejan las fuerzas de seguridad es de evitar pues algún tipo de conflicto, algún tipo de pelea entre grupos tanto de la sociedad civil y personas que están en contra del mandato de CICIG. Ampliando algunos detalles que dimos a conocer pues este día sobre algunas manifestaciones pacíficas que se habían anunciado para esta tarde en los alrededores de Palacio Nacional, pues nos informan los representantes de la Batucada del Pueblo que ellos no han convocado, que hay personas ajenas a este movimiento, a este grupo de la Batucada del Pueblo que se hacen pasar como representantes de la Batucada del Pueblo y están convocando a manifestaciones que ellos no tienen planificadas. Pues repito, todo con tranquilidad acá en los alrededores de CICIG, en este portón de color negro. Como repito, se han retirado varios vehículos, nadie de las autoridades de CICIG pues ha querido dar algún tipo de declaración sobre las conferencias de prensa que ha dado el presidente Jimmy Morales y también la canciller en los Estados Unidos. Esto es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche, cuando el reloj marca las 6:20 de la tarde. Yo regreso con ustedes, William. Son imágenes de mi compañero en cámara, José Gutiérrez. Adelante, compañeros, en el estudio central. Muy bien, Alberto, cabe resaltar que el presidente Morales en esta conferencia de prensa que acaba de concluir instruyó a la Procuraduría General de la Nación y también a Cancillería para que inicie con denuncias y demandas ante Naciones Unidas para que rindan cuentas no solo Naciones Unidas, sino que también la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país respecto a los 11 años de la existencia de CICIG en Guatemala. Estarían también hablando de demandas por violaciones a los derechos humanos y que éstas sean dirigidas a la Secretaría General de Naciones Unidas. En 2017 afirmó el mandatario que se presentaron denuncias y aparentemente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no hizo nada
Pese a la insistente comunicación del gobierno, parte de los argumentos que utilizó el presidente Morales, sin embargo, reiteramos, ya hay una reacción del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que afirma y que rechaza categóricamente la solicitud del gobierno de Guatemala al respecto de llevar a conclusión en menos de 24 horas ese acuerdo de la CICIG. Hay reacciones ya también del Procurador de los Derechos Humanos a raíz de esta conferencia de prensa y las decisiones que ha tomado el gobierno de Guatemala. Procurador de los Derechos Humanos contra quien el presidente Morales, en este discurso que dio en la conferencia de prensa, también habló incluso en contra de él. El procurador se ha manifestado de la siguiente manera: el presidente de la República no está por encima de la ley. El acuerdo de CICIG es una ley interna. El accionar del presidente transgrede la ley. Una vez más hace el llamado el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad para que, afirma el procurador, ellos tienen la responsabilidad trascendental de restablecer el Estado de Derecho, y es que precisamente en contra de la Corte de Constitucionalidad, el presidente Jimmy Morales también afirmó que han realizado muchas resoluciones donde se están inmiscuyendo en áreas que no les competen, y les hizo el llamado a que este tribunal no fue electo democráticamente, sino que fueron designados. Incluso afirma que se han cerrado minas, se han cerrado hidroeléctricas, que incluso se han parado a grupos de sociedad civil o realizando incluso decisiones maliciosas. Afirma también que el dinero de esas denuncias que se han presentado en contra del Estado guatemalteco, según el presidente Morales, será un dinero que será pagado por los bisnietos, y reiteró de nuevo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ellos fueron designados y no electos democráticamente. ¿Qué ocurre en el Congreso de la República desde temprano y tras conocerse primero ese conflicto que se vivió el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional Aurora? Pues los diputados ahora, algunos se contradicen. Unos aseguran que para derogar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad se necesitan 105 votos, y otros dicen que no, que se necesitan 80 y que de lograrlo lo realizarán. Veamos. Los diputados consultados coinciden que para derogar el decreto 35/2007 que dio vida al acuerdo entre Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala para el establecimiento de la Comisión Internacional en contra de la impunidad, debe conocerlo el Congreso, pues fue allí donde se aprobó. En lo que no coinciden es en la cantidad de votos necesarios para ratificar la decisión del gobierno de Guatemala. Para el diputado Fernando Linares Beltranena debe hacerse con 80 votos. Pero se pueden tomar decisiones provisionales por razones de fuerza mayor, por razones de la importancia que merece el tema. Entonces, sujeto a la aprobación del Congreso, toma decisiones audaces el Ejecutivo, y si es necesario incluso llevar al punto de usar la ley de orden público y declarar un estado de excepción, porque la inestabilidad de la República está en juego. Yo diría que con 80 votos sería suficiente para confirmarse, pero lo importante es tomar decisiones provisionales. Pero para el congresista Jean-Paul Brière se requieren 105 votos, porque con esa misma cantidad se aprobó el decreto. Lo que yo no veo viable es que por medio de un punto resolutivo se trate de desconocer a la CICIG. No es así. Todos sabemos que es el decreto ley, es el decreto 35/2007 que le dio vida a la CICIG, y para derogarlo, que es un decreto ley del Congreso, para derogarlo se necesitan los 105 votos por ser un convenio y un tratado internacional. El diputado Estuardo Galdames de FCN Nación dijo que el Congreso debe conocer las actuaciones de la CICIG y también de la Corte de Constitucionalidad para determinar si ha cumplido su función.
La Corte de Constitucionalidad, mediante 4 magistrados que firmaron esa resolución, incurrieron en abuso de autoridad, incurrieron en el quebranto de nuestra Constitución Política de la República, como también así vulneró el Estado de Derecho de los guatemaltecos. Porque no tiene nada que hacer la Corte de Constitucionalidad para estarle ordenando al Departamento de Migración el ingreso de un extranjero que no tiene visa. Es por las actuaciones que la Corte de Constitucionalidad expresó el día sábado y el domingo, es por la que nosotros los diputados estamos pensando presentarle al Pleno del Congreso de la República para que sea aprobado con 105 votos, posteriormente mediante una consulta popular del pueblo de Guatemala diga sí o no la Corte de Constitucionalidad está haciendo bien su trabajo. Y si no lo está haciendo bien, pues la Corte de Constitucionalidad perdió su efecto por la cual fue fundado y por lo mismo debe de abolirse. Hasta ahora suman al menos 80 votos de diputados que estarían a favor de derogar el acuerdo y será la Comisión Permanente quien decida en qué momento convocan a una sesión extraordinaria. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. Y el juez de turno ligó a proceso penal al jefe de delegados y a la delegada de migración que no permitieron el ingreso del investigador colombiano de CICIG que estuvo retenido 25 horas en el Aeropuerto Internacional Aurora. Los empleados de migración serán procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. El juez de turno, Víctor Funes, les impuso una multa de 5,000 quetzales y tendrán que firmar el libro de asistencia cada fin de mes, iniciando en enero. ¿Dónde está el colombiano? No sé en dónde, pero en Guatemala. Otra evidencia. ¿Y cuál es el ilícito penal? Primero, de incumplimiento de deberes, porque usted debe de dejar ingresar a una persona si no tiene ningún tipo de problema en el país. Hablemoslo así para no entrar en detalles de migratorio, ¿sí? Y en consecuencia de eso, ¿qué desobedeció? La orden del Tribunal Constitucional, que es de mayor rango en nuestro país. El fiscal de lavado de dinero interrogó al jefe de turno de delegados, Miguel Ángel Antonio Cantoral, quien al rendir su testimonio respondió que ni el director adjunto, a quien le consultó, pudo modificar el sistema, porque debía acatar una orden superior. Sí, le manifesté que el señor estaba ahí, pero que no le podía dar ingreso porque yo no podía modificar el sistema. ¿Podría indicarme, por favor, con qué personas usted se asesoró? ¿Qué puestos son los que tiene? Sí, con el señor, su director, director adjunto, licenciado Rubén Aguilar. ¿De esta persona qué fue lo que le manifestó específicamente? Que si estaba la alerta, no, yo no, ni él podía modificar porque era una orden que venía de arriba. El juez estableció 4 meses para que el Ministerio Público investigue y le ordenó a la Fiscalía que también investigue a los agentes de la policía, funcionarios de migración y de Cancillería, que supuestamente no permitieron el ingreso del investigador de la CICIG, Gilen Osorio, quien llegó a Guatemala el sábado por la tarde en un vuelo comercial. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Y lo hizo usted, señor Miguel. Lo único que lo hizo conforme a lo que le dijeron las directrices. Y sobre eso voy a resolver también. No se va a quedar solo así. Juez de garantías. Se resolvió conforme a lo que le dijeron los superiores. El juez estableció 4 meses para que el Ministerio Público pueda investigar este caso y presentar el video, las anomalías y qué fue lo que pasó. La audiencia quedó programada para el 6 de mayo y estará a cargo del juez Eduardo Cojulum del Juzgado 11º de Instancia. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. 18:28. Le recordamos que en conferencia de prensa, primero en Naciones Unidas y luego en Guatemala, el gobierno del presidente Morales ha decidido solicitar y dar por concluido por parte del gobierno guatemalteco ese acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, afirmando el mandatario Morales que ante la pasividad y el silencio y la negativa de Naciones Unidas por distintos casos de violación en territorio guatemalteco, que incluso, como se observa en las imágenes, llevando a los supuestos afectados por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, medios de comunicación, Procuraduría de los Derechos Humanos y a quien el mandatario denominó como supuesta sociedad civil,
llevó estos testimonios para que narraran estas supuestas violaciones de las que han sido víctimas estas personas, tanto extranjeros como nacionales, en Guatemala. Y precisamente a esta hora se ha conocido que se interpuso un recurso precisamente en la Corte de Constitucionalidad por parte del abogado Alfonso Carrillo, tras conocerse la intención del mandatario Morales respecto a dar por concluida ese convenio que da vida al mandato de la CICIG. Pues ahora se ha admitido para su trámite y se estará solicitando por parte de la Corte de Constitucionalidad un informe circunstanciado para las próximas 48 horas para conocer parte de lo que está ocurriendo en esta decisión del gobierno guatemalteco de llevar incluso a varios actores y a los funcionarios del gabinete de gobierno del presidente Morales a esta conferencia de prensa, donde el mandatario señaló a la CICIG e incluso al comisionado Iván Velázquez de violaciones a guatemaltecos y a extranjeros, que incluso afirma la CICIG ha violado los derechos de los guatemaltecos a través de una justicia selectiva y parcial. Según el mandatario, se ha puesto incluso en riesgo el proceso democrático de Guatemala, sobre todo, así lo dijo el mandatario, por el comisionado Iván Velázquez. Con esta información nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Regresamos en instantes para seguirle poniendo al tanto de estas decisiones que está tomando en las últimas horas el gobierno del presidente Jimmy Morales. Continuamos repasando parte de los argumentos que virtió el presidente Jimmy Morales en esta conferencia de prensa que dio esta tarde en el Salón de las Banderas en el Palacio Nacional de la Cultura. Precisamente observamos su ingreso y ya en el discurso el mandatario afirmó que CICIG ha contribuido a una supuesta cultura de polarización que incluso ha sido difundida por medios de comunicación nacionales e internacionales, que CICIG ha intervenido la justicia, incluso llevó testimonios con video y audio donde aparentemente CICIG estaría negociando con criminales, terroristas y asesinos. En una de sus frases el mandatario afirmó: no hay peor delincuente que el mercader de la justicia. La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue lo que está ocurriendo y que la comunidad guatemalteca siga en silencio. El mandatario, dentro de sus argumentos, afirmó: se violaron las leyes nacionales y el sistema de seguridad internacional, incluso del aeropuerto el pasado fin de semana, con la llegada del investigador Gilen Osorio Zuluaga. El pueblo de Guatemala y el Estado de Guatemala, así lo afirmó el mandatario, ha decidido entonces terminar el convenio con Naciones Unidas, entregando oficialmente a Naciones Unidas la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de CICIG, sin responsabilidad del Estado de Guatemala, y que esto sea comunicado por los diferentes medios respectivos. Y precisamente al respecto de esta resolución, reiteramos, ya hay un rechazo enérgico del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respecto a esta decisión del gobierno de Guatemala, donde afirma que CICIG continuará en el país laborando hasta septiembre de 2019 y pide respeto para sus investigadores y para el personal que labora en la comisión, tanto nacionales como extranjeros. ¿Cuál fue la decisión y cómo planteó esta solicitud la canciller Sandra Jovel? Lo vemos a continuación. Se llevaron a cabo reuniones solicitadas por la misión de Guatemala en Naciones Unidas sin ningún resultado. Quinto, se atendieron las preocupaciones del gobierno de Guatemala y se solicitó a la Secretaría General que esas preocupaciones fueran atendidas aún, y a ellas mismas no se han recibido aún una comunicación. Sin embargo, la Secretaría General de Naciones Unidas, en lugar de escuchar al gobierno de la República de Guatemala, al Estado como tal, que es el ente firmante con la Secretaría General, sí escuchó a terceros sin darle respuesta a las comunicaciones que el Estado de Guatemala le estaba dando.
Precisamente parte de los argumentos de Sandra Jovel es que el comisionado Iván Velázquez politizó los temas, incluso llegando a tener injerencia en la política. La injerencia del señor Iván Velázquez Gómez en asuntos internos a través de la presión a diputados para reformas constitucionales, soliviantando y dividiendo la sociedad guatemalteca, politizando y convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. Se le retiraron los privilegios y las inmunidades a personal extranjero que trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad, decisión soberana del Estado de Guatemala, a quienes se les consideró un riesgo a la seguridad y al orden público por acciones en contra del Estado de Derecho que vulneraba los derechos humanos guatemaltecos, actos que se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. También, en violación a la soberanía del Estado de Guatemala, puedo mencionar el caso que sucedió precisamente ayer en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en el cual investigadores de la CICIG, a quienes no se les renovó la visa de cortesía para funcionarios internacionales y que le fue notificado de abandonar el país, desafió a las autoridades guatemaltecas haciendo uso cuestionables de fallos ilegales nacionales dictados por un órgano del Estado de Guatemala para ingresar al territorio nacional, lo cual también debo cuestionar al propio secretario general, quien se fundamentó y utilizó un fallo interno de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca para mantener al señor Iván Velázquez Gómez al frente de la CICIG en total inobservancia de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y del Derecho Internacional Público que es aplicable para el señor Velázquez Gómez, de acuerdo a lo que dice el convenio del Acuerdo de la CICIG en el artículo 10, en donde se le aplica la Convención de Viena de Relaciones Internacionales. Y como era de esperarse, los argumentos que dio la canciller Sandra Jovel fueron los mismos los que presentó el mandatario Morales, asegurando que varios guatemaltecos y extranjeros, solo que acá, en la conferencia de Guatemala, el presidente llevó incluso a estas personas afectadas aparentemente por las investigaciones de CICIG. Afirmó la canciller Sandra Jovel que pasaron por meses en prisión preventiva, que como consecuencia de esto se podrían presentar denuncias ante Naciones Unidas por el actuar de CICIG. Escuchemos. La extralimitación de la comisión en su mandato y en sus funciones, invocando una supuesta lucha contra la corrupción, se desvió del camino correcto, del origen de la comisión, que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, la comisión decidió realizar una persecución selectiva y mediatizar y politizar la persecución penal y la justicia, violentando la Constitución Política de la República de Guatemala, que estaba obligado la comisión a cumplir en los artículos 1 y 2 del acuerdo de la misma comisión. Asimismo, la comisión ha violentado los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, principalmente la violación al derecho humano de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, contenidas en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales como el Pacto de San José. Por ello es que me permito informarles que estas personas que han sido violentados sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados para el resarcimiento de los daños que se les ha ocasionado y que estuvieron por mucho tiempo presos y que se les sobrecedió sus casos porque nunca hubo un caso realmente real. Y precisamente la canciller Sandra Jovel también expresó que le dan 24 horas a CICIG para que
sus funcionarios abandonen el país, pero también para que inicie ese traslado de funciones. Esto lo dijo ante Naciones Unidas. Sin embargo, al respecto de este tema, la Corte de Constitucionalidad ha dado trámite a un amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo, que lo hizo esta tarde, aparentemente al conocerse que se estaría solicitando por parte del gobierno guatemalteco la finalización de este convenio de CICIG y Guatemala. La Corte de Constitucionalidad entonces ha dado trámite a este amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo, y pese a que el gobierno guatemalteco está dando un plazo de 24 horas, la Corte de Constitucionalidad está dando un plazo de 48 para que el gobierno brinde un informe circunstanciado acerca de la decisión unilateral de suspender el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de CICIG. A raíz de este amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo, la canciller Sandra Jovel solicitó 24 horas. Escuchemos. Debido al retraso en la solución de las preocupaciones como violatorias del acuerdo en grave perjuicio del mantenimiento del Estado de Derecho en Guatemala, informo al secretario general y le informé en la reunión del día de hoy que después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco, que en un plazo de 24 horas de recibida la notificación que hoy se le dio al secretario general, se estaba dando por terminada. El gobierno de Guatemala consideraba como una violación grave al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque se negó, primero, a resolver los planteamientos que fueron puestos de su conocimiento desde el 25 de agosto del 2017, primordialmente que la comisión se ajustara a lo establecido en su mandato en respeto total a los derechos humanos y a lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y la legislación guatemalteca. Segundo, porque no se estableció un procedimiento de verificación de las ilegalidades cometidas por el personal de la comisión que vulneró los derechos humanos y garantías constitucionales en indicar la determinación de las responsabilidades y consecuencias legales de dichos funcionarios a quienes debió haber investigado la misma Naciones Unidas y retirarles la inmunidad que gozaban. Incluso la canciller Sandra Jovel afirmó que los motivos por los cuales se concluye el mandato de CICIG o se realiza esta decisión del gobierno guatemalteco señala de que aparentemente Naciones Unidas y el secretario general Antonio Guterres, por querer mantener al frente de la comisión al comisionado Iván Velázquez, terminó, según el gobierno de Guatemala, sacrificando a la comisión. Escuchemos. Específicamente por casos como el caso Cimeri, en donde un joven fue lesionado por funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dejándole lesiones graves y casi quitándole la vida, y en donde el señor Velázquez manifestó públicamente que era algo normal que sucediera en un juego de fútbol, donde jóvenes vayan a jugar, tienen alguna diversión recreativa, y donde funcionarios de la comisión fueron a golpear y casi a matar a este joven. Conocido también el caso por Naciones Unidas desde noviembre del año 2017. El caso de los 11 funcionarios que se les retiró la visa haciéndose residentes ilegalmente en Guatemala. Se hicieron residentes y al mismo tiempo uno de ellos tenía los privilegios y seguía gozando de los privilegios del Estado de Guatemala. Información que se hizo del conocimiento de las Naciones Unidas también para que tomara las medidas correspondientes. La utilización de criminales convictos de delitos tan graves como secuestros como testigos, así como el uso de testigos falsos por funcionarios de la CICIG en casos relevantes como el caso Bielman y el caso Valdés Pais, entre otros casos que también se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La negatoria de instaurar un mecanismo de rendición de cuentas a la Comisión, haciendo inauditable su actuar
de manera que el comisionado podía abusar de sus funciones sin poder dar respuesta a nadie, lo cual también fue reiterado por el señor presidente de la República en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, también la Secretaría General se negó a indicar y establecer el procedimiento que se llevaría a cabo para la liquidación y establecer la finalización de la CICIG. Cuarto, en la reunión del 25 de septiembre del 2018, el secretario general se comprometió con el presidente de la República a remitir el nombre de las 3 personas para sustituir al comisionado o comisionado, hombre o mujer, que fuera a sustituir al comisionado Velázquez. Y por lo contrario, el secretario general se empecinó en mantener a dicha persona, afectando totalmente el sistema de justicia guatemalteco en lugar de fortalecerlo, ya que el señor Velázquez, a través de los medios de comunicación, los cuales utilizó para hacer presión contra jueces y fiscales a sus pretensiones, ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Vamos a ir a la pausa comercial, 18 horas con 46 minutos, pero cuando regresemos le pondremos al tanto de las reacciones internacionales que se están dando ya tras la decisión del gobierno de Guatemala de solicitar y poner fin a ese convenio con Naciones Unidas para la creación de la CICIG. Vamos a ir al corte comercial y regresaremos en breve para que conozcan estas posturas y también tendremos más noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con la información que le hemos estado transmitiendo a lo largo de estos últimos minutos, imágenes que están llegando a nuestra redacción por parte de nuestro compañero Oscar Rivas, donde se muestran a personas que se están acercando a la Corte de Constitucionalidad para mostrar su inconformidad contra el mensaje del presidente Jimmy Morales. Ya también en ese lugar hay presencia de la Policía Nacional Civil en resguardo de la Corte de Constitucionalidad. Reiteramos que a través de la conferencia de prensa tanto de la canciller Sandra Jovel como del presidente Jimmy Morales, el mandatario instruyó a la Procuraduría General de la Nación y a Cancillería para que inicien las denuncias y demandas ante Naciones Unidas respecto a CICIG e incluso demandas a Naciones Unidas para que rindan cuentas de los 11 años de existencia de la CICIG en el país. Cualquier demanda por violación de los derechos humanos deberá ser dirigida a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aparentemente, tras 16 meses de negociación, según las declaraciones del gobierno del presidente Morales, a quien vemos en esa conferencia de prensa, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no hizo nada y pese a que estuvo en constante comunicación no se logró nada. Además, el mandatario Morales ha instruido a la PGN y a Cancillería para que se comunique a los gobiernos cooperantes y contribuyentes sobre la decisión que ha tomado el gobierno de cerrar precisamente este convenio de creación de la CICIG que termina en septiembre de 2019 y por el cual el secretario general Antonio Guterres afirma que rechaza esta petición del gobierno guatemalteco. El mandatario Morales afirmó que instruye a que se proceda a hacer la denuncia por prevaricato, abuso de autoridad, órdenes ilegales y sedición ante lo que él llama, y el discurso que replica precisamente la canciller Sandra Jovel, las violaciones que ha cometido la Comisión Internacional contra la Impunidad en su creación, desde su creación y su funcionamiento en Guatemala. Esta es la noticia que resalta en el país y que ya resuena a nivel internacional. Específicamente, ya se pronuncia el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Eliot Engel, que afirma que el anuncio de que terminará el mandato de CICIG no solo es una violación del derecho internacional y de Guatemala, sino también un gran golpe para el pueblo guatemalteco. También la congresista Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, afirma que la repentina solicitud de la salida de la CICIG de Guatemala
sería un gran revés para la lucha en contra de la corrupción. Los casos complejos que se involucran y donde se involucra el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando de personas terminarán. Los criminales poderosos y los políticos corruptos se saldrán con la suya y los jueces y fiscales honestos que confiaron en la asistencia y apoyo de la CICIG se enfrentarían a una creciente presión política para evitar casos de alto perfil. Desafortunadamente, la congresista Norma Torres señala que el sector de justicia de Guatemala aún carece de los recursos, el personal y la independencia política para operar de manera efectiva sin asistencia internacional. Reitera también que el presidente Morales unió fuerzas con miembros del Congreso de Guatemala, muchos de los cuales también están bajo investigación, y la administración del presidente Morales decidió destruir el Estado de Derecho para protegerse a sí mismo. Esto es parte de las reacciones que se viven ya a nivel internacional a raíz de la decisión del gobierno del presidente Morales. 18:52. Vamos a ir de inmediato en lo que queda, en los pocos minutos que nos quedan de esta emisión. Vamos a ir a otras noticias también que han marcado la agenda de este día. Hoy precisamente que se esperaba ya el regreso de 4 millones de estudiantes a las escuelas en todo el país, en lo que se ha denominado como el arranque del ciclo escolar 2019. Más de 250 niñas de la Escuela Oficial Rural Nacional número 67, aplicación de Belén, comenzaron las clases este lunes, algo que se replicó en al menos 34.600 escuelas públicas del país, luego del llamado del Ministerio de Educación. En total, unos 4.200.000 estudiantes ingresarán a colegios e institutos y escuelas públicas del país. Lo que tenemos previsto es todo lo que está, ¿verdad? Motivarlas a que se sigan inscribiendo, a que vengan día con día y a que aprendan, ¿verdad? En otros años, las clases han comenzado la segunda semana de enero, entre el 12 y 15, debido a que los maestros utilizan este tiempo para realizar un diagnóstico. Se nos dijo de que iniciáramos hoy 7, ¿verdad? Es muy pronto para nosotros porque no tuvimos tiempo de preparar clases definitivamente. La experiencia lo hace aún definitivamente, pero creo que es bien importante prepararse para poder estar ya con las estudiantes. Ahorita estamos en esta semana, en este tiempo diagnóstico, ¿verdad? Que va a ser de todo el tiempo de el 7 hasta el 30 de enero, ¿verdad? Ya luego en febrero pues iniciaremos ya las clases como debe de ser. Sin embargo, pues las niñas ya están trabajando. El Mineduc señaló que se invertirán 1.700 millones de quetzales en los programas de gratuidad, alimentos escolares, valija didáctica y programas de útiles escolares. En los próximos días, unos 15.400 centros privados también comenzarán el ciclo escolar 2019 y el cual se tiene previsto que concluya el próximo 25 de octubre para poder cumplir con un total de 206 días de clases según el Mineduc. En 2018, los estudiantes recibieron en promedio 176 días de clases, según un monitoreo de Empresarios por la Educación. Esto debido a las manifestaciones magisteriales. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Juan Carlos Pérez. Pero en este regreso a clases no todo es alegría. Al menos 550 niños podrían quedarse sin estudiar este año en el barrial Chiquimula, pues el terreno en donde se encuentra la escuela fue declarado como una zona de riesgo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Vecinos de El Barrial han denunciado desde el año pasado el latente riesgo al que están expuestos, pues el terreno de su comunidad presenta varios hundimientos causados por erosión, saturación de humedad en los suelos y deforestación. 450 alumnos que se van a quedar sin clases este año y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Yo como representante de la comunidad me preocupa tanto y tengo que ver, ¿va? Que se lo soluciona ese problema que estamos viviendo en el barrial, ¿va? Autoridades de la CONRED presentaron un informe en el que declararon inhabitable dicha área, por lo que la municipalidad coordina el traslado de los comunitarios hacia otros terrenos. Sin embargo, los niños siguen sin escuela en este nuevo ciclo escolar. Los niños puedan llevarse a la comunidad del Pinalón y el Plan del Guineo, que son las más cercanas, pero sabemos que el riesgo de trasladarse para ellos, entonces
Entre las conclusiones que hoy se llegaron es que le vamos a solicitar a la CONRED que evalúe un sector de la comunidad que se llama El Pino para ver si ahí podemos habilitar el presente ciclo escolar. En tanto se gestiona la construcción de un edificio en un área que ya está destinado fuera del área de peligro de la comunidad. Autoridades de la CONRED han detallado que 480 familias viven en el barrial. Muchas se niegan a irse de su comunidad pese al riesgo. Por el momento, los niños recibirán clases en viviendas aledañas mientras se construye una infraestructura adecuada. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Y el ciclo escolar en la Escuela Oficial Urbana Mixta Rubén Villagrán Paul no inició como se esperaba y como ocurrió en otros centros educativos, pues la falta de sanitarios fue la causa, ya que en 2018 fueron robados y aún no finalizan de colocar los nuevos. Según la directora, una empresa privada cambió el techado de la escuela el año pasado. Pero durante ese proceso, los sanitarios fueron robados y no se contaba con fondos para poder comprar nuevos. ¿Y cómo vamos a iniciar un ciclo sin baños, sin sanitarios? ¿Verdad? Entonces también se tiene que hacer esos gastos. Ya se puso un sanitario, tenemos que ya hay 2 en este momento y tenemos que buscar por lo menos mañana, ir a hacer la compra y colocar. La directora señaló que se han pedido 30 quetzales de colaboración a los padres de familia, ya que el programa de gratuidad no llega en el tiempo que se necesita invertir. Tenemos una conserje que se contrata para que venga a hacer la limpieza de los baños, la limpieza de las aulas, porque los niños aquí no barren, sino que... La directora departamental de Educación, Sonia Ayala, dijo desconocer el tema. Sin embargo, el día de hoy nos estaremos apersonando ahí para ver cómo está la situación. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Jocelyn Gómez. Y pese a que se vivió alegría, también se vivió nostalgia, esto en algunos niños que llegaron de nuevo a estudiar a esas escuelitas que fueron afectadas por la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio. Esto, lo que ocurrió, fue en Escuintla. Los menores no solo tendrán que sobrepasar la ausencia de sus compañeros de clases que no contaron con la fortuna de sobrevivir a la tragedia, sino que también a la falta de energía eléctrica y de sanitarios, servicios que aún no han sido terminados. ¿Se terminarían los sanitarios para este año? Hubo alguna situación que no sé qué pasaría, pero ya se hicieron las gestiones y se inician la próxima semana. Lo de la energía, el Ministerio de Educación ya cumplió con todo lo requerido. Solo nos falta hoy, se van las directoras a la municipalidad, ya que el señor alcalde municipal, don Abraham Rivera, nos ofrece la mano de obra. Esperan que más familias se estabilicen e inscriban a los menores. Después del desastre, fallecieron 35 niños, 12 de prepa y 23 niños de primaria. Aparte de que por todo lo que pasó, pues se desintegró totalmente, ¿verdad?, la comunidad. Esperamos pues recuperar, ¿verdad?, nuestros chicos y que nos suba a la población. La pérdida de niños por la tragedia es algo que los maestros aseguran les afecta sentimentalmente. Fue duro haber tenido unos niños que uno prácticamente les da clase, porque uno pasa a ser como segundo papá para ellos, segunda mamá, y no tenerlos es como que un hijo no esté, ¿verdad? Pero sabemos que ellos están en un lugar muy especial y desde allá velan por nosotros. Por una Guatemala en paz, informó para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes. Y de Escuintla vamos a Zacatepeques, donde más de 400 alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Ángel Arturo Laguardia de Santa Catarina, Barahona, iniciaron con normalidad el ciclo escolar luego de que un grupo de padres de familia, apoyados por el alcalde, solicitaban el traslado de los maestros por no aceptar la ayuda municipal. Estudiantes y padres de familia se mostraron contentos porque el inicio de clases inició como estaba programado. Aunque el edificio estaba polvoriento, los maestros tuvieron que apresurarse para recibir a los niños en un ambiente limpio y durante esta semana las aulas se estarán ambientando con material didáctico adecuado. Esta tarde las partes involucradas se reunieron en la Escuela Oficial Urbal Mariano Navarrete de Antigua Guatemala y dieron por finalizado el conflicto que garantizará el derecho a la educación de los niños en ese lugar.
Y los niños de unas 34,000 escuelas públicas del país comenzarán a recibir la refacción escolar, donde ahora se tiene previsto asignar incluso 4 quetzales por estudiante. Con el arranque del ciclo lectivo 2019, también se comenzó con la repartición de la refacción escolar, donde se han destinado cerca de 1.500 millones de quetzales exclusivamente para este rubro. Y según las autoridades, este año la refacción será de 4 quetzales por estudiante. Y para evitar que se repitan casos de intoxicación alimentaria, como los ocurridos en 2018 en varias escuelas e institutos, se habría creado un menú de al menos 40 opciones. El año pasado teníamos 3 quetzales por estudiante para la refacción escolar. En realidad es un dinero que sí alcanza para darles una refacción nutritiva a los estudiantes. Sin embargo, pues se nos fue autorizado para este año 4 quetzales para cada estudiante. El ministro de Educación, Óscar Hugo, señaló que también se realizará un primer desembolso de 750 millones de quetzales para 5 programas de apoyo a la educación, donde también se incluye la impresión de al menos 3.500 millones de libros de texto en 7 idiomas mayas para educación primaria, básico y diversificado. Este año, el Mineduc recibió de presupuesto 14.40 millones de quetzales, donde al menos 165 de estos estarán destinados para el remozamiento de unas 4.000 escuelas. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Juan Carlos Pérez. Y el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los precios de la canasta básica y las diferencias respecto al año 2017. 279 son los rubros básicos de gasto dentro del índice de precios al consumidor, de los cuales 115 se fueron al alza, 122 a la baja y 42 permanecieron estables durante diciembre del 2018. El tomate, las tortillas y el transporte aéreo figuran dentro de los que más subieron. Según Luis Arroyo del Instituto Nacional de Estadística, el índice ha evolucionado desde el 2010, que era de 100, a diciembre pasado, que alcanzó 137.13. Los indicadores señalan, según el INE, que el costo de vida en el país creció mucho menos que hace un año. La inflación acumulada, es decir, de diciembre del 2017 a diciembre del 2018, es de 2.31%, mientras que en el 2017 era de 5.68%. La inflación interanual, pueden ustedes apreciar que en diciembre alcanzó un nivel de 2.31%. Si vemos cuál fue la evolución de diciembre del 17, vean ustedes en diciembre del 17 el nivel fue mucho mayor, casi lo duplicó, en 5.68%. Por tipo de gasto, la inflación mensual mostró que el rubro alimentos y bebidas y el de recreación fueron los que causaron mayor impacto en el bolsillo de los consumidores. El Instituto Nacional de Estadística también dio el precio de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada para diciembre del 2018. En relación a la canasta básica alimentaria, el costo fue de 3.559.84 quetzales, 37.61 quetzales menos que noviembre. En el caso de la canasta ampliada, fue de 8.219.44 quetzales, que según el INE también es menos que noviembre, exactamente 86.84 quetzales menos. De los 34 productos de la canasta básica, 14 se fueron al alza, 17 a la baja y 3 permanecieron igual. Las hierbas se fueron un incremento de 10.22%, tomate 8.25%, el tomate ha estado estos días también aumentando bastante, papas, y desde luego presentamos los 3 productos que bajaron, la tortilla de maíz, la sandía y el aguacate. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Noé Medina. Estamos finalizando esta emisión de las 18 horas que inició más temprano a raíz de la decisión del gobierno del presidente Morales de poner fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Tendrá usted los detalles, las aristas distintas y ese análisis en la emisión de las 21 horas, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Incluso ya se han convocado algunas manifestaciones. Todas estas imágenes y las reacciones usted las tendrá a las 21 horas, así que los invitamos a que se queden en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.